Ok chicos, buenos días. Este video es para explicar el ejercicio número 7 de la página 173 del libro de cálculo del proyecto Maten. El ejercicio dice que pruebe que la ecuación x a la 7 más x igual 0 no puede tener más de una raíz. Entonces, para poder entender esto, bueno, vean que aquí tengo graficada la función en GeoGebra, ¿verdad? X a la 7 más x. Noten que realmente así es. La función no tiene más de una raíz, pero bueno, recordemos que todos esos problemas la idea es que lo entendamos de una manera integral sin necesidad de graficar. Pero aquí está el recurso donde muestra que realmente solamente tiene una raíz, no puede tener más de una. Y vamos a utilizar los teoremas de todos los que nos sepamos para poder entenderlo. El trabajo lo vamos a partir en dos partes. Una primera parte que se va a llamar existencia. La existencia pues trata de probar que realmente existe una raíz en esta función, ¿verdad? La función vamos a llamarla f, f de x igual x a la 7 más x. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vean que aquí primero notar que f es polinomial. Y como es polinomial, pues va a ser también continua. Entonces, es continua en R. Es importante que sea continua para poder utilizar los teoremas que hemos estado trabajando. Luego, pensando en un teorema anterior, que era el teorema del valor intermedio. ¿Qué es el teorema del valor intermedio? Que si la función a un lado daba positivo, al otro lado daba negativo, en el medio de fijo había una que valía 0. Entonces noten que esta función, pues vamos a utilizar un poco la idea de los límites, es decir, como el límite cuando el x tiende a menos infinito de la función f, este límite da menos infinito, y el límite cuando el x tiende al más infinito de la función f es más infinito. ¿Qué pasa? Bueno, se puede garantizar por el teorema del valor intermedio que existe un valor c, ¿verdad? En los reales, tal que la imagen de ese c sea 0. A ver, expliquémoslo un poquito mejor. Tenemos una función que sabemos que cuando tiende al infinito, cuando tiende para allá, pues va hacia menos infinito, ¿ok? Es una función que se comporta para allá. Y este otro límite dice que cuando la función, el x tiende al infinito, pues las imágenes también tienden al infinito, o sea, la función va para allá. Como es continua, me permite decir que esto se va a unir. ¿Está bien? Es decir, que existe un valor c ahí en el medio que nos puede garantizar que tiene una imagen. Ponemos así: por el teorema del valor intermedio existe un valor c que pertenece a los reales, tal que la imagen de ese c es igual al 0. Ok, aquí estamos utilizando el teorema del valor intermedio y demostramos que existe. Ven que puse que existe un c, puede ser que existan más, ¿verdad? Supongamos que la función viene y hace varias veces esto y cumple el mismo comportamiento que ahora. Pero por lo menos sabemos que existe uno. Como lo que queremos demostrar es que existe solo uno, pues vamos a ir con la segunda parte del trabajo, que se llama unicidad. La unicidad pues pretende demostrar que realmente solo hay una y que no existen más. Entonces, como queremos demostrar que solo hay una, vamos a trabajar con un razonamiento matemático que supone que hay dos y al final concluye que es mentira que hay dos, que realmente solo hay uno. Entonces es una manera de trabajar en la matemática que se llama, reducción al absurdo, pero lo que nos importa es demostremos que solo hay una. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hagamos una suposición. Suponga, voy a escribirlo así, suponga que hay dos soluciones. Es decir, suponga que existen A, B que pertenecen a R, tales que
f de a es igual a 0 y también f de b es igual a 0. Vean que aquí estamos suponiendo que este punto que nosotros pusimos aquí, que es 1, estamos suponiendo que existe otro. ¿Saben? Que hubieran dos. Es decir, que está pasando algo como esto. En la función empieza, vamos a hacerlo aquí, empieza por acá algo así. ¿Ok? Que existen, estamos diciendo que existen dos por acá. Bueno, aquí puse 3, pero vamos a suponer que pasan 2. Luego, noten que si hubieran dos soluciones, pues pasa algo curioso, ¿no? Que aquí va a existir un punto donde la tangente va a ser horizontal. Y ahí es donde empezamos a utilizar el teorema del teorema de Rolle. Vamos a utilizar el teorema de Rolle. Recordemos las hipótesis. La primera hipótesis decía que la hipótesis A, que f es continua en el intervalo. ¿En cuál intervalo? Bueno, en el intervalo a, b. ¿Esto es verdadero en esta función? Bueno, resulta que sí. ¿Por qué? Porque es polinomial, entonces es continua en todo lado. Entonces es continua por ser polinomial. Y por ser polinomial, pues a la vez también, pues es derivable en todos sus lados, ¿verdad? Entonces la hipótesis B también se cumple. F es derivable y como es derivable en todos los puntos, pues también es derivable en el intervalo abierto a, b. Nos falta una hipótesis del teorema del valor del teorema de Rolle, que es la última hipótesis que dice que f de a es igual a f de b. Noten que eso fue lo que supusimos al principio, fue la suposición que ambas f de a y f de b son iguales a 0, es decir, que son iguales. Por lo tanto, podemos concluir que por el teorema de Rolle, entonces, por el teorema de Rolle, existe un C que pertenece al intervalo a, b, tal que la derivada de ese C es 0. Ven que aquí llegamos a un punto donde, si es cierto que hubieran dos soluciones, pues debe ser cierto también que hay un punto donde la derivada sea 0. Pero hay un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, que nosotros tenemos f de x igual a x a la 7 más x. Y si derivamos eso, me daría 7x a la 6 más 1. Y esta función, noten que es positiva. X a la 6 siempre es positivo, por un 7 más un 1, o sea, esto siempre es positivo. Es decir, que la derivada es diferente de 0, nunca va a ser 0, siempre es positiva para todo valor de r. Y aquí tenemos una contradicción. Hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, que resulta que nosotros haciendo la derivada sabemos que no hay ningún valor que la derivada de 0. Pero el teorema de Rolle dice que sí hay un valor que es 0. Vean, el teorema de Rolle dice que existe un valor. ¿Cuál es el problema? El problema fue que hicimos una suposición, o que esta suposición que hicimos al principio no es verdadera. Es decir, que no existen dos valores cuya imagen sea 0. Es decir, que solo va a existir uno. ¿Ok? Es decir, la contradicción nos lleva a que f de a es igual a f de b. Y ambas son iguales a 0. Son la misma intersección. Es decir, que existe un único valor real que cumple que f de c sea 0. Bueno, y eso lo habíamos visto aquí, ¿verdad? Que existe realmente solo un valor donde su imagen es 0. ¿Ok?